El camino del DNU sigue siendo un laberinto. El vicepresidente Cobos apeló el fallo contra la comisión bicameral de los DNU. Y la presidenta Kirchner dijo que la oposición le hace doler la cabeza. Parece mentira, a veces me duele la cabeza de tener que explicarlo. La presidenta se puso una vez más a la cabeza de las críticas contra la oposición que rechaza el decreto de necesidad y urgencia para pagar la deuda. Y se mostró muy molesta con el comportamiento de la oposición precisamente en el Congreso. Fue el mismo día en que el vicepresidente Julio Cobos apeló el fallo del juez Lavie Pico contra la composición de la comisión bicameral de los decretos de necesidad y urgencia que impuso la oposición. Esa actitud mereció el repudio de distintos funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que calificó de vergüenza a lo hecho por Cobos. Y durante un acto en Río Negro, la presidenta volvió a desafiar a la oposición para que le presente otra alternativa para pagar la deuda. Si alguno de ellos tiene una idea mejor y menos costosa para pagar la deuda, que no sea el ajuste, ¿eh? Porque conmigo el ajuste no vengan, porque yo no voy a ajustar a los argentinos. Conmigo no. Pero estoy abierta a toda propuesta para pagar la deuda de ellos que sea mejor que la nuestra, con dos condiciones. Una, que no nos endeuden más, que no nos hagan pagar tasas usurarias. Y la otra, que no le hagan pagar la deuda a los argentinos que contrajeron 4 vivos estafando al país. Pero la presidenta fue por más en sus ataques a la oposición y al describir su estado de ánimo. Yo tengo mucha fuerza, mucha fortaleza, pero no soy de mármol, ni lo quiero ser, ni tomo bronce por las mañanas. Por las mañanas tomo agua o un mate cocido. Bueno, esta semana el Congreso volvió a mostrar el mismo panorama que las semanas anteriores, la paralización del Senado y también un enfrentamiento fuerte en diputados entre el oficialismo y la oposición. Y es el primer tema que le pedimos analice a Eduardo Van der Kooi. Sí, la verdad que uno haciendo el registro estadístico de lo que ha sido el Congreso en sesiones ordinarias, que empezaron el 1 de marzo, hubo una sesión en diputados y una sesión en el Senado. Y una reunión plenaria cuando el 1 de marzo la presidenta abrió las sesiones ordinarias. Uno se preguntaría si esta es la foto que vamos a ver a futuro. Bueno, por lo menos en el Senado lo que se está viendo en los hechos es que sí, la oposición logró una mayoría numérica cuando fue la distribución de las comisiones, pero en cada tema le cuesta ratificar ese número, lo cual demostraría que en verdad tiene mayoría, pero no tanto, y que además el oficialismo, el kirchnerismo en este caso, tiene también recursos para, tomando un senador o tomando otro senador, restarle el número imprescindible para el quórum. Y la impresión que tengo es que además, inevitablemente la oposición entra en un juego parecido. Cuando vos analizás lo del Senado, la semana anterior el oficialismo no dio quórum porque, bueno, parecía que corría riesgo la estabilidad de Mercedes Marcó del Pont hasta que se supo que no, que en verdad contaba con los votos. Esta semana iban a ratificar la presencia de Mercedes Marcó del Pont en el Banco Central y en la conformación de la agenda la oposición colocó primero la ley del cheque. El gobierno quiere la ley del cheque, con lo cual no dio quórum. La verdad, como demostración de capacidad política, cero, como demostración de decoro institucional, cero también. Digo, no es verdaderamente un comienzo de año parlamentario auspicioso cuando transitamos además el último año y medio de este gobierno. Uno puede decir, ¿es malo? Es malo. Quizás es menos malo para la lógica del gobierno y de los Kirchner, que después de la derrota del 28, de alguna manera imaginaron este escenario, con poco Congreso, decretos de necesidad de urgencia y veto. Y sí, recordamos esa primera reunión donde la presidenta anunció, cuando debía anunciar un debate o presentar un debate, un decreto. La del 1 de marzo.
no fue buena señal, no fue buena impronta. Pero hablemos ahora del enfrentamiento que hay entre muchos jueces y el gobierno y la justicia, tratando de dejar de lado lo que pasa con la jueza Sarmiento y su padre detenido por los crímenes o violaciones a los derechos humanos. Hay un enfrentamiento entre lo que decide el gobierno y lo que la justicia falla en su contra. Claro, si lo del poder legislativo uno lo pone al filo de un conflicto de poderes, lo de la justicia parece casi cristalizado como un conflicto de poderes. Primero por lo que pasó con la Corte Suprema. El comunicado que debió sacar la Corte Suprema pidiendo mesuras sobre las opiniones del Poder Ejecutivo. Después, lo que pasó con el juez Lavie Pico esta misma semana, que había desestimado una recusación de otro juez por el tema de los DNU y fue amenazado con juicio político, y a raíz de la amenaza, la amenaza y algo más, lo cierto es que finalmente el juez resolvió invalidar la composición de la Cámara de la Bicameral, por lo tanto ese DNU no pudo ser tratado por la Cámara de Diputados. Y por último, los dos episodios con la jueza Sarmiento, porque uno se olvida del primero cuando fue la medida cautelar que impidió el uso de las reservas, cuando el jefe de gabinete Aníbal Fernández le envió un patrullero a la puerta de la casa, en un acto claramente intimidatorio. Lo que se suma hoy es la detención del padre de la jueza, vinculado al parecer a una mega causa en Misiones, donde fue funcionario unos meses durante la dictadura militar, en el año 76, por lo cual lo detuvieron. Detención que creo que está por concluir porque aparentemente por las razones de edad y por el estado de salud en cualquier momento lo van a liberar. Pero más allá de si lo liberan o no, está el gesto. ¿Casualidad? La verdad que es difícil creer en casualidades, más allá o no de la existencia de esa causa, en un gobierno que tiene de la Corte Suprema para abajo un estado de confrontación desde hace muchos meses y que ha involucrado al Poder Judicial en una supuesta hipótesis conspirativa. Y aquí estamos tratando y peleando por la independencia de poderes. Así es. Gracias, Eduardo. No, al contrario.